La Galería, con Bego Yebra. 9 y 5 minutos y medio de la noche. Os traemos esta tarde-noche un especial de la Galería dedicado al cáncer. Alfredo Caro es biólogo, inmunólogo y divulgador científico del programa, vos le conocéis la mayoría. Investigó unos cuantos años sobre cáncer y quería compartir con vosotros y con vosotras algunas de las charlas que todavía mantiene con algunos compañeros y compañeras que han sido de él, investigadores e investigadoras. Os proponemos ahora mismo un especial muy interesante. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundano. Mundo. Mundano. Ciencia mundana. Pues tenía muchas ganas, Alfredo Caro, de hablar y de contaros algunas de las cosas que están pasando en el universo del cáncer, de la investigación sobre el cáncer. Y hemos decidido que este 12 de octubre, este festivo, Alfredo Caro iba a dedicar esta última hora del programa La Galería precisamente a eso, a hablar con gentes que están investigando en materia de cáncer y saber también, me imagino, que de los últimos avances. Alfredo, Gabón. Gabón, Bego, y te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar de cáncer, ¿no? No deja de ser la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo. 20 millones de personas se enferman al año, y yo personalmente he trabajado durante bastantes años en investigación en cáncer y me toca a nivel personal, como yo creo que es todo el mundo. Alfredo Caro, ¿a quién nos traes? Pues traigo a una investigadora para mí muy especial que se llama Cristina Muñoz Pinedo. Ella es investigadora en el IDIBEL, un centro de investigación que hay en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Muy buenas, Cristina. Hola, ¿qué hay? Muchas Muy gracias bienvenida por estar a la aquí. Galería, Cristina. Encantada. La primera pregunta que toca hacer en este especial es ¿qué es el cáncer? Sobre todo, ¿qué es el cáncer desde un punto de vista biológico? Pues el cáncer es una, o más bien muchas enfermedades en las que las células no se comportan como deberían comportarse. Es decir, las instrucciones que les llegan están corruptas y las células deciden ir por su cuenta, y lo que cada individuo intenta hacer por su cuenta es multiplicarse fuera de control. Esto se suele decir que es común, o sea, que las células hagan eso pasa a menudo en nuestro cuerpo. Sí, pasa muchísimo. Lo que pasa es que tenemos un sistema inmunitario que normalmente se da cuenta, y si funciona correctamente se puede dar cuenta de que algo falla en esas células y puede acabar con esas células, puede matarlas, impedir que se multipliquen. ¿Por qué hay personas, hay situaciones en las que se avanza con esa multiplicación y otras no? Eso es lo que no acabamos de entender del todo, una de las cosas que no acabamos de entender del todo. Cuando el cáncer ocurre es porque las instrucciones que tiene dentro de su DNA ha habido mutaciones, es decir, ha habido cambios en la secuencia de las instrucciones, y esos cambios puede que ocurran muchísimo, ocurren muy a menudo. De hecho, cada vez que estamos expuestos al sol están ocurriendo cambios en nuestro ADN, en la piel, también en los pulmones cuando fumamos, y simplemente el hecho de que una célula se divida o se multiplique hace que ocurran estos cambios, que haya mutaciones. Pero de pronto hay una combinación de mutaciones que es suficiente para que no solo la célula se divida sin control, sino que ponga a su servicio todo lo que tiene alrededor. Y eso que tiene alrededor es incluyendo el sistema inmunitario, que se esconde. Tiene que haber no solo una mutación o dos, tiene que haber muchas mutaciones, y tiene que estar en un sustrato adecuado para que eso ocurra, porque si no podría estar ocurriendo continuamente, y las células que son egoístas estarían continuamente multiplicándose y creciendo, y el individuo no pararía de crecer y sería de un tamaño enorme y no funcionaría correctamente. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora en el laboratorio? ¿Cuál es vuestro ámbito de investigación? ¿Puedes contarlo? Pues estamos estudiando precisamente uno de los mecanismos por el que los tumores influyen en lo que tienen alrededor. Cómo la célula que es egoísta altera el microambiente, altera lo que tiene alrededor, altera las otras células, otros tejidos, otro tipo de células que no son tumorales, que no son mutantes,
para que les suministre más alimento, para que les suministre más comida. Entonces sabemos que cuando un paciente está en estadio avanzado, y a veces en estadios no tan avanzados, pierde peso. Y esta pérdida de peso se debe probablemente a que el tumor está mandando unas instrucciones al resto del organismo diciendo, tengo hambre, aliméntame. Aparte de que en general el organismo deja de funcionar adecuadamente. O sea, es un desequilibrio sistémico también. Sí. Las instrucciones que tiene la célula para multiplicarse no servirían de nada si no tuviese al resto del organismo también a su disposición. De alguna manera las mutaciones son necesarias, pero no son suficientes. Probablemente no sean suficientes. O sea, tiene que haber, lo que comentaba alguien, la semilla en el sustrato adecuado. Un exceso de mutaciones lo que debería hacer es que la célula se muriera. Que estamos más o menos programados para que las células que acumulan exceso de mutaciones no se multipliquen. Eso sí que está en nuestro programa genético. Ahora, ¿por qué dejan de morirse a pesar de tener todas esas mutaciones? Pues influye también lo que tiene alrededor. Influye el resto del organismo. Y probablemente incluso hasta los microbios. Es decir, hasta las infecciones que tengamos en ese organismo, las infecciones que tengamos en ese momento estarán influyendo en que un cáncer se desarrolle o no se desarrolle. Hay unas investigaciones que hablan de cómo los tumores son capaces de incluso influir en zonas alejadas del cuerpo donde se creará una metástasis, ¿no? Sí, como que preparan el sustrato. No solo alrededor de donde está el tumor, sino que son capaces de preparar a distancia incluso de más de 1 metro en otra zona del cuerpo ese nicho, ¿no? Donde van a anidar las células metastáticas. Exactamente, este es un tema que es incipiente, que ahora mismo todavía no tenemos suficiente información y no somos capaces de predecir dónde ocurrirá una metástasis. La gente se pregunta, llevamos desde el año 70, desde que Richard Nixon se le declaró la guerra al cáncer, ¿no? Y sin embargo, 50 años más tarde, pues mueren unas 7 millones de personas, se cree, de cáncer al año en el mundo. La gente se pregunta por qué en la era de la genómica, ¿no? Que se invierte tanto tan poco, depende de cómo se vea, se invierte tanto en la secuenciación del genoma humano, en la ingeniería genética, entonces lo que llaman medicina de precisión o personalizada, y aún no hemos podido erradicar la enfermedad o las enfermedades. ¿Por qué crees que puede ser eso? ¿Qué le podemos decir a la gente? Hay muchísimos motivos. El primero y el más importante es que el cáncer no es una sola enfermedad. Entonces, hay tumores que sí, casi hemos conseguido erradicar, si no del todo. Y muchísima gente se cura hoy de algo que no se curaban hace 20 años o hace 10 años incluso. O sea, es increíble cómo están avanzando algunas técnicas nuevas. Luego, las secuenciaciones, pues no te creas que se hacen en la clínica, ¿eh? No te creas que ahora mismo en España un paciente tiene cáncer y se mira a ver qué mutaciones tiene. Se miran algunas, dependiendo de qué tipo de cáncer sea, porque sabemos que podemos atacar directamente esa mutación concreta, pero no tenemos suficiente información. Luego también creo que hay otro problema, bueno, es que hay muchos problemas asociados con el por qué no hemos conseguido atacar el cáncer. Un problema también es que el cáncer es heterogéneo, entonces a lo mejor tomamos una muestra en una pequeña zona y decimos a esta persona tiene un tumor que tiene las características A, B y C, pero la biopsia se ha tomado de una zona muy pequeñita y luego resulta que hay otra zona del tumor que es completamente diferente y es la otra la que va a acabar a lo mejor haciendo metástasis. Pero hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo. Están cambiando. Hoy mismo estaba en una charla en la que están explicando que avanzan más rápido los tratamientos que las regulaciones, que los medicamentos que se pueden aplicar en España, porque es que no da tiempo. Estamos cambiando mucho los tratamientos muy rápido. ¿Crees que esta mal llamada, en mi opinión, guerra, es solo una cuestión de financiación y recursos? Creo ¿O hay un problema que se llama epistemológico también ahí? Creo que con más financiación se avanzaría más rápido, eso seguro. Pero luego avanzamos a saltos, como la evolución. Es decir, que de pronto nos damos cuenta de que el sistema inmunitario también es importante. Y de pronto cambia el concepto de todos los investigadores y decimos, uy,
tenemos que pensarlo todo desde otro ángulo. Igual las compañías farmacéuticas les pasa exactamente lo mismo, están sujetas a modas. Si se pone de moda, digamos, algún tema sobre el que hay que investigar, pues entonces cambia el concepto de mucha gente alrededor y se profundiza más. También el tipo de cáncer que se investiga depende muchísimo de modas y de conceptos que se refieren a, pues si es un cáncer que afecta más a una población de unos países, por ejemplo, debido a la alimentación, hay un tipo de cáncer más importante en una población, pues estudia menos. En cambio, tumores que tienen mucha relevancia social, imagínate los tumores pediátricos, los tumores que afectan a los niños, pues se estudian más. Entonces hemos erradicado algunos dependiendo de muchos factores que no solo dependen de la cantidad de dinero que se invierte, sino cómo y dónde. Pero tú no siempre has investigado en cáncer. ¿Por qué te pusiste en ello? Sí, pues en mi caso concreto no siempre he investigado en cáncer y he trabajado en otros sitios, pero al trabajar en un hospital oncológico y empiezas a ver, en Estados Unidos en concreto estoy hablando, empiezas a ver a los niños con cáncer y te empieza a afectar. Pero efectivamente muchos de nosotros hemos empezado por pura curiosidad de cómo funcionan las células, cómo funciona el organismo, cómo el cáncer desde un punto de vista fuera, aparte de lo biológico, es muy interesante porque se trata de cómo el egoísmo afecta al resto del organismo. Desde mi punto de vista eso es particularmente interesante. ¿Por qué he acabado trabajando en cáncer? Estar en un hospital oncológico pues es normal, estar rodeado de personas que están tratando a pacientes. Pero efectivamente yo he cambiado, no solo he estudiado el cáncer, hay muchas enfermedades, muchas. Uh-huh. Y bueno, ya de paso que nos explique él por qué empezó a investigar en cáncer, ¿no? Porque claro, es muy fácil preguntar al resto. Sí. Claro, yo terminé investigando en cáncer porque es a donde va la financiación. La Sí. cuestión también es que yo empecé haciendo biología básica con Cristina, es de entender por qué las células se mueren, cómo se mueren, por qué no se mueren, y de pronto, pues, digamos, la forma en que está organizada la investigación y la financiación de la investigación te lleva a trabajar en cáncer. Y en mi opinión, no sé lo que piensa Cristina, pues yo creo que se está dejando de trabajar en la ciencia básica y eso crea lagunas a la hora de investigar en cáncer. Se crean lagunas de entendimiento de la biología básica porque solo se pone el esfuerzo y la mirada en la enfermedad. Uh-huh. No sé qué opinas tú, Cristina, de eso. Pienso que en los últimos años es mucho más fácil trabajar en cáncer que trabajar en cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que si no entiendes cómo funcionan las cosas, pues no entiendes qué pasa cuando las cosas no funcionan bien. Puedes dar palos de ciego y los damos, efectivamente. Pero esto sin quitar importancia a la investigación clínica que es absolutamente necesaria de hacer los experimentos en lo que cuenta después, que es en los pacientes. Pero naturalmente que si las personas que intentaron entender, por ejemplo, por qué se mueren las células, hubiesen pensado simplemente en cáncer, probablemente ahora no entenderíamos por qué se mueren las células y podemos aplicar ese conocimiento ahora al cáncer. Si hubieran empezado en cáncer, probablemente no lo habrían entendido. Vamos, que hay que empezar a dar más dinero para poder trabajar e investigar en ambos campos, en la básica y también en las distintas enfermedades, ¿no? Ese es un mensaje muy importante para mí también. Pues sí, si valgo para esto en esta charla, me doy por satisfecha. ¿Hay algo más que quieras decir, Cris? Pues no, nada más, que muchas gracias por vuestro interés y que tenemos mucha gente que agradecer los avances en cáncer que sí que hay. Hay muchísimos y muy rápidos y afortunadamente cada vez la gente se muere de cáncer con más edad, más tarde. Y hay gente que incluso no se muere de cáncer. Efectivamente, incluso hay un cáncer que se cura. Y es sorprendente. Una buena noticia es que ahora hay cáncer de pulmón que se cura, que antes era una tendencia de un diagnóstico, prácticamente era una sentencia de muerte y ahora ya no. Uh-huh. Pues con esa buena noticia es la mejor manera de despedirnos de Cristina. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Tina nos ha hecho un gran favor de hablar con un investigador que se llama Seamus Martin. Él es investigador del Trinity College de Dublín y lleva bastantes años trabajando en biología celular, en inmunología y en cáncer. Pues a Seamus le hemos preguntado si el cáncer es una enfermedad genética y si identificando esas mutaciones que se encuentran en el cáncer en los pacientes podríamos eliminar el cáncer. Hay mutaciones públicas que afectan a la mayoría de los pacientes de un cáncer en particular, pero después hay mutaciones privadas que afectan a un paciente en particular. Entonces, mediante la genómica podemos ver que hay una diversidad enorme entre los tumores de un paciente a otro. Entonces, cuando hablamos de terapia contra el cáncer, no hay una única solución. Así que gracias a genómica podemos individualizar el tratamiento del cáncer gracias a que podemos individualizar el patrón de mutaciones que ese individuo en concreto tiene. El cuadro más amplio es que están haciendo progresos enormes y mucha gente todavía piensa en el cáncer como una única enfermedad y no es así. Son, de hecho, cientos de enfermedades causadas por combinaciones de mutaciones únicas. Y para ser positivo en esto, ahora hay una serie de tumores que son tratables que no lo eran hace 20, 25 años. That were incurable 25 to 30 years ago. As new combinations of mutations are found. Conforme se van descubriendo nuevas combinaciones de mutaciones, se encuentran nuevos tratamientos dirigidos y por eso es importante secuenciar más y más pacientes, aunque no se haga de manera rutinaria. No solo se están viendo nuevos tratamientos contra mutaciones específicas, sino que combinaciones de mutaciones crean vulnerabilidades a fármacos que no son efectivas para cada mutación individualmente. Entonces se están desarrollando combinaciones de fármacos que engañan al tumor, bloqueando dos rutas moleculares distintas y que usan esas vulnerabilidades únicas. Se han hecho grandes avances en inmunoterapias en los últimos 10 años para intentar descubrir maneras de entender de nuevo, de encender de nuevo su sistema inmunitario de manera que pueda reconocer el cáncer para atacarlo. Estas moléculas se llaman inhibidores, checkpoint o control, y sabemos que reactivan las defensas porque parte del problema con el cáncer es que el sistema inmunitario no lo reconoce como cáncer, porque el cáncer es parte de nuestro propio cuerpo y el sistema inmunitario tiene la regla básica de no atacar al propio cuerpo. Cuando lo hace se llama enfermedad autoinmune. Como el cáncer no es algo extraño, como una infección, este termina siendo tolerado e incluso desarrollando determinados rasgos debido a todas esas mutaciones que tendrían que permitir al sistema inmunitario reconocerlo. Entonces, con la inmunoterapia, nuevas terapias direccionadas, individualización de la terapia gracias a más estudios genéticos y además hay nuevas interesantes terapias llamadas CAR T-cells. Seguramente la audiencia estará pensando, ¿y qué es eso de las CAR T-cells y de la inmunoterapia? Pues para eso hemos pedido a una investigadora, se llama Mireia Uribe, que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona precisamente en eso, en CAR T-cells. Nos va a hablar más de inmunoterapia y de qué es la terapia celular. La inmunoterapia es el tratamiento más reciente y eficaz contra el cáncer. Esta terapia biológica se basa en usar el propio sistema inmunitario para reconocer y eliminar las células cancerosas. Y esto lo hace estimulando o mejorando las defensas naturales que ya tenemos, o a través de componentes del sistema inmunitario que han sido modificados en el laboratorio. El sistema inmunitario es el encargado de luchar contra infecciones y otras enfermedades. Se compone de células blancas, órganos y tejidos del sistema linfático. En el contexto del cáncer es capaz de detectar y eliminar células anormales y esto evita la aparición o progresión de muchos cánceres. Las células del sistema inmunitario, como los linfocitos, se pueden encontrar alrededor o dentro de los tumores. Se llaman linfocitos infiltrantes de tumor y son un signo de que el sistema inmunitario está luchando contra el cáncer. Se ha comprobado que los pacientes con linfocitos infiltrantes de tumor tienen un mejor pronóstico que los que no lo tienen. Pero las células cancerosas tienen mecanismos para evitar el sistema inmunitario. Por ejemplo, sufren cambios genéticos que las hacen invisibles al sistema inmunitario o expresan proteínas en la superficie para modular su respuesta. También pueden modificar a las células sanas que están alrededor para interferir en cómo el sistema inmunitario responde.
Hay varios tipos de inmunoterapias, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, que son unas proteínas que están diseñadas para unirse específicamente a células cancerosas y pueden ser usados para marcar células cancerosas que el sistema inmunitario las puede reconocer y eliminar. Las vacunas contra el cáncer también son otro tipo de inmunoterapia. Refuerzan las defensas naturales y entrenan al sistema inmunitario a reconocer y reaccionar contra los antígenos asociados a tumor y así eliminar las células cancerosas que los contienen. Este tipo de vacunas son terapéuticas, que no profilácticas. La inmunoterapia más eficiente hasta la fecha es la inhibición de punto de control y la transferencia de células T, donde se incluyen las terapias celulares adoptivas con linfocitos infiltrantes de tumor o las células CAR-T, de las siglas en inglés del receptor de antígeno quimérico. Los puntos de control inmunológicos son parte normal del sistema inmunitario y su función es mantener a raya las respuestas inmunitarias dentro de la normalidad para que no sean excesivas. Al bloquear estos puntos de control, lo que permitimos es que las células inmunitarias respondan con mayor intensidad al cáncer. Dentro de la categoría de transferencia de células T, las terapias celulares adoptivas con linfocitos infiltrantes de tumor se basa en aislar las células T que están dentro del tumor y entonces una vez en el laboratorio se determinan cuáles son las más activas contra el cáncer. Se seleccionan y también se pueden modificar para que sean más eficientes. Después se expanden y se infunden de vuelta al paciente por vía intravenosa. El otro tipo de terapia celular adoptiva, que son con células CAR-T, se basa en modificar las propias células T del paciente para que expresen unos antígenos tumorales. Estas células T modificadas son reintroducidas en el paciente, que ahora ha multiplicado las células T específicas capaces de reconocer y eliminar las células tumorales. La inmunoterapia ha sido probada como tratamiento contra varios cánceres y enfermedades, como por ejemplo neoplasias hematológicas, que de hecho es donde se han cosechado los mayores éxitos hasta la fecha de este tipo de terapias. La terapia más ampliamente usada es el trasplante de progenitores celulares de un donante sano compatible con el paciente para poder reemplazar su sistema inmunitario. En los últimos años también se ha probado para neoplasias hematológicas las terapias CAR-T, donde los porcentajes de remisiones completas fluctúan entre un 60 y un 90% en pacientes refractarios para quimioterapia. También se han aprobado tratamientos para el cáncer de mama, como es el caso del tumor de mama avanzado triple negativo. Las pacientes ahora pueden recibir inhibidores de punto de control en combinación con la quimioterapia. Sin embargo, las inmunoterapias no están tan extendidas como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Y esto es porque no todos los pacientes son elegibles para este tipo de terapia, que depende básicamente del tipo de cáncer, de factores genéticos de las células tumorales o, por ejemplo, de si el tumor es local o ha metastatizado. La inmunoterapia tiene el reto de encontrar un biomarcador único que exprese las células tumorales, pero no las sanas, para evitar así el efecto que se llama on-target of tumor. Es decir, que la propia terapia elimine las células cancerosas, pero también podría ser que eliminara la población celular sana que exprese ese mismo antígeno. Pues esta tecnología de las CAR T-cells se está haciendo muchísimo en hospitales públicos y centros de investigación. De hecho, el Hospital Clínic es pionero en España en usarlo en pacientes. Y claro, eso genera un problema, porque son terapias muy caras y desde la plataforma No es Sano están pidiendo que todo el esfuerzo que se está haciendo de estos centros de investigación públicos en terapia celular que no termine en manos de unas pocas farmacéuticas. Volvemos con Seamus Martin para que nos hable un poco de cuáles son las perspectivas y en qué se está centrando la investigación ahora mismo. Una frontera muy estimulante, además de entender cómo el cáncer evade el sistema inmunitario para ayudarle, es que el cáncer estimula el sistema inmunitario a activar una respuesta a una herida de cicatrizado. O sea, un cáncer en algunos aspectos imita a una herida y al hacer esto hace que el sistema inmunitario libere todo tipo de sustancias que estimulan la proliferación de células.
la llegada de sangre y nutrientes. Y sabemos que eso pasa en el 90% de los tumores sólidos, junto con mucha inflamación que ayuda al tumor. O sea, el tumor educa al sistema inmunitario. Pues Seamus estaba hablando de nutrientes y de cómo el tumor hace que el cuerpo le alimente, ¿no? Y es una de las cosas que yo más tiempo he trabajado en investigación, que es el metabolismo de los tumores. Ya viene de largo, de hace muchísimo tiempo, hace casi un siglo, que Otto Warburg, que era un fisiólogo alemán, que ganó el Premio Nobel de Medicina en el 31 por su estudio del metabolismo tumoral, precisamente. Él descubrió que los tumores eran más glicolíticos que los tejidos sanos, lo que quiere decir que en vez de metabolizar la glucosa oxidándola, lo hacen mediante una especie de fermentación, que se llamaría la glicólisis. Es lo que hacen los músculos, por ejemplo, cuando les falta oxígeno. Durante la glicólisis se produce lactato, en vez de dióxido de carbono y agua. El lactato es ácido y por eso los tumores lo expulsan. Por ello, los tumores sólidos están en un ambiente más bien ácido. Esta característica ha dado a pie a la creencia de que la acidez es protumoral y que por tanto las dietas alcalinas protegerían del cáncer. Esta teoría es falsa. Es falsa por la sencilla razón de que la acidez del entorno tumoral es consecuencia de su metabolismo y no la causa del tumor. Además, Warburg observó que las células tumorales no solo metabolizaban la glucosa de manera particular, sino que utilizaban más cantidad de la glucosa que las células, digamos, normales. Esto se utiliza en la actualidad para el diagnóstico, por ejemplo, con la técnica del PET, que todo el mundo habrá oído. Utiliza esa avidez por la glucosa. Básicamente, una de las características fundamentales del proceso tumoral es una reprogramación metabólica. No solo que quería quedarme en la parte de investigación básica, investigación del cáncer, también en otros aspectos del cáncer, y uno fundamental es el diagnóstico y el cribado. Y son cuestiones polémicas que la investigación sobre ello está cambiando muchísimo en los últimos años y complejas también, tanto de explicar como de entender. Por ello me he ido a hablar con uno de los referentes en ese sentido, al menos es muy pedagógico, ya hemos hablado con él antes en la galería, que es Abel Novoa, experto en salud pública. ¿Qué tal? Bueno, el sobrediagnóstico en relación con los cribados es un elemento nuevo en medicina. Hasta hace poco se pensaba que cuanto antes mejor, que lo que teníamos que hacer era estudiar bien a los sanos para ver si tenían enfermedades como el cáncer en estadios iniciales y por tanto podían tener mejor pronóstico. Y esto ha sido el paradigma que ha dominado la medicina hasta hace prácticamente 10 años, en los cuales desde entonces empiezan a aparecer evidencias de que no todos los cánceres son iguales. En relación con los dos cribados más importantes que están en marcha ahora mismo, que es el del cáncer de mama y el cáncer de próstata, nos dimos cuenta que muchas personas, mujeres y hombres, tienen cáncer, pero es un cáncer silente o un cáncer que no va a producir síntomas o un cáncer que incluso va a regresar, es decir, que va a desaparecer en un momento dado. El problema es detectar estos cánceres con los procedimientos de cribado que se han puesto en marcha, el PSA en la próstata y la mamografía en las mujeres, y actuar con esos cánceres como si fuera un cáncer agresivo que efectivamente puede poner en jaque la vida de las personas. Diferenciar entre cánceres silentes o cánceres que no van a tener consecuencias y cánceres que sí que van a tener una evolución agresiva es algo que todavía la ciencia médica no es capaz de distinguir, y por tanto se tratan todos con todas las herramientas que en estos casos siempre son agresivas, que implican quimioterapia o cirugía con secuelas a veces físicas importantes en estas personas. ¿Cuál es el grado de sobrediagnóstico que tenemos en estos cribados? Bueno, voy a hablar específicamente del de mama por no abrumar con cifras, pero los datos son bastante importantes. Bueno, sabemos que los cribados en el cáncer de mama, el cribado, es decir, una mamografía cada 2 años, a partir de los 50 años, reduce el riesgo relativo de muerte, pero incrementa enormemente también el riesgo de ser diagnosticado de un cáncer que no va a producir daño. Esta es una información que no suele aparecer en cuando se invita a las mujeres a participar en los cribados, donde lo que se comunica es que el cribado le va a salvar la vida, y esto no está tan claro. Me explico. Por
cada muerte que se puede evitar por el cribado de cáncer de mama, hay entre 3 y 6 personas que son sobrediagnosticadas de un cáncer, que no va a producirles ningún daño. Es decir, son mujeres que van a ser tratadas con mastectomías o quimioterapia, que puede poner en riesgo su vida también y que van a incidir en un cáncer que no iba a darles ningún daño. Hay datos también de que efectivamente los cribados reducen la mortalidad relacionada con el cáncer de mama, pero no reducen la mortalidad global. Es decir, no parece que el cribado esté consiguiendo que las mujeres vivan más tiempo. Ni siquiera que merezca la pena adelantar el diagnóstico cuando el cáncer es más agresivo. Los cánceres que van a ir mal es igual que se diagnostican por cribado que no se diagnostiquen por cribado, porque al final la evolución va a ser la misma. Ahora mismo, desde mi punto de vista, el enfoque más práctico no es eliminar los cribados, sino seguir investigando en cómo hacerlos mejor, sobre todo hacerlos más en grupos de riesgo y no tanto en población general. Esto sería un poquito la primera iniciativa que yo creo que deberíamos tomar. La segunda sería intentar seguir investigando en cómo caracterizar los cánceres que se comportan de manera agresiva y cuáles no, de manera que sepamos qué hacer cuando lo diagnosticamos. Y la tercera es compartir la incertidumbre con las mujeres. Creo que tenemos que trasladar a las mujeres estas incertidumbres, y hay muchas mujeres que con estos datos deciden no hacerse la mamografía de cribado, porque si tú le dices a una mujer que realmente no hay datos muy contundentes de que mejore reduzca la mortalidad global, pero sí que hay riesgo importante de que le diagnostiquen un cáncer que no le va a hacer daño, pues muchas mujeres optan por no hacerse la mamografía puesto que no le ven utilidad. Otras mujeres pueden optar por hacerse la mamografía porque tienen aversión al riesgo o lo que sea. Creo que tenemos que respetar los diferentes valores respecto al riesgo, y eso se hace informando. Ahora mismo los programas de cribado a nivel de las comunidades autónomas, cuando se han estudiado, no informan del sobrediagnóstico, del riesgo de sobrediagnóstico. Esto es una falta de información que desde mi punto de vista es esencial para que la mujer tome una decisión equilibrada. También hay problemas en un aspecto del cribado que serían los determinantes sociales que influyen en cómo la gente accede al cribado. Nere Mendizábal Callestegún es enfermera, trabaja en Biocruces y decidió hacer la tesis en algo totalmente distinto a lo suyo, que precisamente con Amaya Bacigalupe, que estuvo ya en el programa también, pues eso, sobre determinantes y desigualdades sociales en la salud. En concreto, sobre el cribado de cáncer de colon. ¿Por qué se hace el cribado? Se hace de cara a hacer una detección precoz de la enfermedad, ¿no? Los programas de cribado son un tipo de prevención secundaria que lo que buscan es hacer una detección precoz de la enfermedad. Y es verdad que no todas las enfermedades pues pueden estar sujetas a hacer una detección precoz o un programa de cribado, ¿no? Tienen que seguir una serie de principios o de criterios, y el cáncer colorectal pues es una de las enfermedades que sigue estos criterios. ¿Y en qué consiste exactamente el cribado de cáncer colorectal? En el caso de Euskadi, el programa de cribado se ha implementado desde el 2008, y este consiste en que envía una carta a domicilio a toda la población diana, que son hombres y mujeres de entre 50 y 69 años de edad, en los que se les invita a participar en el programa, y se les envía el kit, lo que se llama el kit, que es para hacer lo que se llama el test de sangre oculta en heces, que los y las pacientes lo que hacen es llevar el kit luego con la muestra de heces a su centro de salud, y se hace el análisis del test de sangre oculta en heces, y en aquellas personas en las que el test está positivo se les llama, su médico o su médica de atención primaria les llama, se pone en contacto con ellos y se hace una segunda cita para hacer una colonoscopia de confirmación. O sea, el test de sangre oculta en heces es la técnica de cribado, pero necesita de una técnica de confirmación que es la colonoscopia, que se hace bajo sedación profunda. Y entonces en esa colonoscopia es donde se detectan las lesiones o pólipos que pueda haber. Y entre las pacientes que el test de sangre oculta en heces haya dado negativo, se le vuelve a invitar al programa al de 2 años, hasta que cumpla los 69 años, que ya sale del programa. Y cuéntanos un poco de qué va tu tesis. Bueno, mi tesis va en relación, lo que quería conocer es si existen desigualdades sociales de género y de edad en la cobertura y participación en el programa de cribado de Euskadi, y también en los programas de cribado de cáncer colorectal a nivel internacional. Háblanos también
de cómo ha sido tu trabajo, cuál es la metodología que has seguido para hacer la tesis. Bueno, pues ha sido una metodología que ha sido con un diseño mixto, es decir, para conocer las posibles desigualdades en la participación a nivel internacional, lo que he hecho ha sido una revisión sistemática de la literatura a nivel internacional para conocer pues cuáles eran las desigualdades sociales de género y de edad en los diferentes programas de cribado de cáncer de colorectal a nivel internacional. Y por otro lado, he realizado un análisis cuantitativo con datos relativos al programa de cribado de cáncer colorectal de Euskadi. Y los datos han derivado de dos fuentes de datos diferentes. Por un lado, los propios datos del registro del programa de los años 2014 y 2015. Y por otro lado, he analizado también los datos derivados de las preguntas relativas a la participación en el programa de cribado de cáncer colorectal de Euskadi, que se contemplan en la SCAP, en la encuesta vasca de salud, los años 2013 y 2018. ¿Qué desigualdades se dan? ¿Quiénes participan menos? Sí existen desigualdades a nivel internacional y también en el programa de cribado de cáncer colorectal de Euskadi. Existen desigualdades en relación con el género, con el nivel socioeconómico y en el caso de Euskadi también pues con la comorbilidad y el estado convivencial. He analizado las desigualdades que se dan en la participación tanto en el TSH como en la colonoscopia y luego las diferencias que se han observado en las lesiones halladas. Lo que he observado es que se da una menor participación entre los hombres, tanto en el TSH como en la colonoscopia, y que luego, sin embargo, son los hombres en los que mayor lesiones avanzadas se detectan. También se ha observado una menor participación entre las personas más jóvenes, o sea, entre las menos y más sanas, es decir, aquellas personas menos y más sanas son los que menos han participado, y los que se encuentran en el peor y mejor nivel socioeconómico. ¿Y por qué los hombres participan menos en el programa? Se está llevando a cabo un proyecto de investigación para conocer cuáles son las razones de la no participación entre estos colectivos. O sea, yo solo he realizado un análisis cuantitativo en el que, bueno, pues he observado que esas son los grupos que menos participan. Yo barajo la posibilidad de que los más jóvenes van menos al médico, los más y menos jóvenes, y que, bueno, pues también tienen una sensación de estar más sanos y ver un menos peligro, ¿no?, ante la posible enfermedad. Entre el nivel socioeconómico, pues se plantea la hipótesis de que las personas que se encuentran en un nivel socioeconómico mayor, pues seguramente hagan uso de seguros privados y que luego esa información no se vuelque en el servicio de salud público. Entonces, que no dispongamos de esa información. Y en cambio, entre las personas que se encuentran en el peor nivel socioeconómico, pues que se baraja la hipótesis de que pues sea porque no sea una prioridad en realizarse un test de cribado para conocer si puede o no tener un diagnóstico precoz de la enfermedad del cáncer colorectal, pues no sea una prioridad en esos momentos de su vida, ¿no?, en los que pues bastantes problemas tienen como para las personas viudas. Es decir, que las personas viudas que pues parece que los hombres viudos sí tienen mayor incidencia de cáncer de próstata. Sí, en mi caso lo que yo he observado es que es verdad que las personas que viven en pareja, tanto hombres como mujeres, participan más en el cribado que las personas que viven solas. Es verdad que la participación del programa de Euskadi es muy alta, comparada con otros programas. Ya la participación en el programa de Euskadi está a unos niveles muy, muy altos, pero proponemos pues hacer intervenciones sobre esos colectivos que participan menos, pero que bueno, lo primero que habría que hacer es conocer pues eso, cuáles son las barreras, ¿no?, que ellos y ellas se encuentran para no participar y cuáles son eso, pues las barreras y facilitadores para que esa participación aumente, y una vez que conozcamos esas razones, pues poder intervenir con acciones para mejorar esa participación. Nere va a defender la tesis ya mismo. Le agradecemos su participación aquí y toda la suerte del mundo.